Hola capadictos, ¿qué tal? Gracias por estar aquí un jueves más. Hoy os traemos un invitado muy especial. Esperamos que os guste mucho, que lo disfrutéis, que aprendáis de criptografía. Ya veréis de qué va todo esto hoy. Y nada, ya sabéis, dejadnos las preguntas en los comentarios. No olvidéis seguirnos en las redes sociales. Seguimos queriendo saber vuestro feedback para ver de qué podemos hablar en el resto de capítulos que quedan en la temporada. Pero ya sabéis, antes de todo, cabecera y empezamos. Bueno, ya estamos aquí una vez más en directo con un amigo y compañero, Óscar Delgado, profesor de la UAM. ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal estás? Encantado, muchas Quieres gracias. aprovechar para saludar en directo a Por todo supuesto. Twitch TV, a todos nuestros viewers. Un saludo a todos. Y nada, contaros un poco, pues Óscar es profesor de la UAM, de criptografía y de otras cosas Un de poco la de todo, escuela de, pero sí. de informática y un apasionado de la tecnología blockchain y de todo lo que conlleva, Web3 y nada, no sé si me dejo algo en el tintero. Sí, ciberseguridad en general, Mm. blockchain, Es todo. doctor, es doctor. Bueno, sí. Es doc- No llevo estetoscopio, pero sí. Pero soy doctor. Y nada, pues como siempre, la primera directa es, ¿cómo llegaste al mundo de blockchain? Uf, empezamos fuerte. Pues, pues un poco también a través de la investigación, ¿no? Yo leí el famoso paper que Mm, empezó toda esta historia, que es un paper que se publicó en el 2009 sobre un tipo, ¿no?, que decía que había descubierto una solución a un problema del dinero electrónico que llevaba abierto muchos años en el mm. mundo académico. Un paper que seguramente sabrás que no, apenas al principio no tuvo mucha repercusión. Sí, además es Y un paper que, para los que no sepan, es un paper corto. es un paper muy cortito, Mm, que se lee muy bien, que no es nada técnico, y yo siempre recomiendo a la gente que lo lea porque es muy mm. interesante, se entiende muy bien, no es nada técnico, ¿no? Y de hecho eso me da una pista sobre mi opinión sobre quién puede ser el famoso Satoshi Nakamoto. Luego, si Esa quieres, pregunta es dura, ¿eh? sí, esa pregunta es dura, pero luego si quieres te doy mi opinión al respecto. Y ese paper creo que tiene muchas pistas al respecto. Y yo en un alarde de visión por mi parte dije, va, es imposible que esto vaya a funcionar, es imposible que esto lo hayan resuelto. Obviamente me equivocaba, pero empecé leyendo el paper como un par de años después de que saliera y ya entonces me enganché. Mm, Y yo aún estaba en la universidad y, como estudiante y, y ya empezamos a minar, empezamos a investigar aquello, minábamos con un PC en una tarde 3 o 4 bitcoins, en una tarde con un PC de sobremesa. Era algo increíble, ¿no? Y sobre todo era una cosa absolutamente nueva. Y fue lo que me mm. enganchó un poco, que era algo completamente disruptivo, ¿no? Que Bitcoin tiene ese, muchas veces la gente se lo olvida, tiene ese componente casi revolucionario, ¿no? Sí, O subversivo, que fue lo que nos completamente. atrajo mucho. Y desde la perspectiva de un estudiante de informática, que no, por aquel entonces ya te llamaba todo el tema de Sí, sí, criptografía, sí. ¿cómo sentiste leer? O sea, ¿cómo viste el paper? ¿Crees que porque al final está basado en criptografía, todo Sí, esto está claro, basado en criptografía. claro, pero una cosa que Bitcoin es revolucionario, absolutamente en muchos sentidos, ¿no? Pero es cierto que no inventa nada. Todas Mm, no inventa nada desde el punto de vista criptográfico, es decir, los elementos criptográficos que lo componen ya existían antes, pero están magistralmente combinados, ¿no? mm, Eso es lo que realmente hace muy bien Bitcoin. Sea quien sea esta persona o personas, yo pienso que son personas, lo combinaron de una manera que no se había hecho antes, resolviendo un problema que llevaba 20 años o 30 años sin resolverse, ¿no? Pero desde el punto de vista criptográfico, en realidad, como te digo, no hay nada nuevo. Excepto el concepto de blockchain, sí, ¿no? mm, Que hablábamos, tú y yo siempre hablamos que nos interesa más que la parte casi monetaria, ¿no? sí. Pero el concepto de blockchain sí es nuevo, pero lo demás no. Entonces, pero yo recuerdo leerlo y decir, hostia, esto va a cambiar muchas cosas, ¿no? Mm, Era realmente novedoso. Y sobre todo, pues el hecho de que no se supiera quién era, ¿no? Porque uno espera que una cosa como esa venga de eso, de un gran catedrático de criptografía universitario, ¿no? mm, Y era alguien que no se sabía quién era, tal, y decía que había resuelto un problema
que durante 30 años las grandes mentes del mundo no habían podido solucionar. Sí, es verdad, eso es verdad. Entonces era muy curioso, o sea, a mí me llamó muchísima atención. Claro, o sea, muy cultura cypherpunk, Claro, muy claro. off de lo que sería el mainstream, ¿no? Exacto, exacto, porque es realmente sorprendente. Yo no conozco ningún otro caso de tecnología con el poder disruptivo que está teniendo este, ¿no? Lo que ya ha cambiado el mundo y lo que puede cambiarlo en el futuro, que no sepamos quién lo ha inventado. Es que es muy curioso. Claro, eso es una cosa, por seguir un poco en esto que creo que es interesante, es una cosa muy curiosa, ¿no? De que a día de hoy nadie ha reclamado con contundencia la titularidad de ser el... Porque sabemos No. que hay gente que la ha reclamado, Sí, sí, sí. pero no con contundencia suficiente. Y es muy fácil hacerlo, Sí. ¿sabes? Siempre se les dice lo mismo a todos estos que salen diciendo, ¿no? Es, bueno, mueva usted una de las primeras transacciones que se hicieron, ¿no? Satoshi minó los primeros 50, 60 bloques, o más, pero los primeros 50, 60 están minados exclusivamente por él, o por ella, o por este grupo de personas, ¿no? Entonces es muy fácil decirle, tú eres Satoshi, vale, pues mueve una pequeña cantidad, la más mínima pequeña cantidad de alguno de esos bloques y ya está, y con eso demostrarás que posees la clave privada, luego si quieres hablamos un poco sobre eso, ¿no? La clave privada que te da acceso a esos fondos. Y entonces, sin duda, podrás demostrarlo, pero nadie lo hace. Cuando se les pone en esa tesitura no son capaces de hacerlo. Claro, o sea, que el propio Bitcoin se demostraría a sí mismo con su propia criptografía que utilizó Exacto. para construirse. Yo creo que eso es una cosa bonita. Sí, sí. Y lo que dices, ¿no? Voy a hacerte una pregunta para Venga. todos nuestros oyentes Venga. y visualizadores, viewers. ¿Qué es una clave privada? Porque yo creo que es la gran pregunta. ¿Qué es una clave privada? Es muy fácil en realidad. Hay que pensar que Bitcoin trata de resolver un problema muy difícil, ¿no? Y es cómo generamos un sistema monetario, una moneda, que sea completamente descentralizado. Es decir, no hay nadie que maneja, que tiene poder sobre la emisión del dinero y tal, ¿no? Entonces, claro, una de las características es que es pseudoanónimo o estrictamente anónimo, o sea, estrictamente hablando es pseudoanónimo, aunque mucha gente lo considera anónimo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, que no puede haber una identidad física o la identidad que todo el mundo conoce detrás de... La única solución entonces es la criptografía. Y una clave privada y una clave pública son simplemente una serie de números cuyo conocimiento te dan acceso a ser capaz de mover ese dinero, a ser capaz de hacer transacciones. La gran ventaja de esto es que nadie te tiene que dar permiso para crearte tu propia clave. Tú solo tienes que utilizar un ordenador y te creas tus propias claves criptográficas y a partir de ese momento ya puedes entrar en el mundo Bitcoin y mover dinero para arriba, para abajo o hacer todas las transacciones que no sean exclusivamente monetarias que quieras, ¿no? Entonces, muy resumidamente es solamente eso, es un número secreto que cuyo conocimiento te da la posibilidad de mover. Y que claro, que como tienes que mantener en secreto, claro. O claro. Hay muchos casos, ¿no? Que luego podemos comentar algunos si quieres. La gran ventaja y a la vez un inconveniente de esto es que tú eres, para bien o para mal, el absoluto propietario de tu dinero, ¿no? Nadie te lo puede quitar, ni un Estado siquiera, pero como pierdas el control de esas claves, pierdes el dinero. Nadie te lo puede recuperar. Nadie te lo puede ni robar ni recuperar. Sí, es una frase que últimamente estoy diciendo mucho y yo siempre digo que para mí Web3 es que el Internet se ha hecho mayor. Porque Web2 tengo a papá Google, papá Facebook, que me guarda todas mis contraseñas, me guarda todo, no te preocupes, si lo pierdes toma. Y Web3 es no, puedes hacer lo que quieras, tienes mucha más libertad, pero tienes una responsabilidad más grande. Una gran responsabilidad conlleva... Sí. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Sí. Es un poco así, yo creo que eso enlaza con lo que hemos dicho al principio, de que esto es básicamente una idea para dar poder a la gente, para bien o para mal. Sí. Entonces, no, oiga, esto es un sistema que permite transferir valor en forma de moneda o transferir valor de cualquier lugar del mundo a cualquier otro en 10 minutos o menos, pero a cambio hay que pagar algún precio. Y el precio es que usted es completamente responsable, insisto, para bien o para mal. Y eso a mí me parece bueno. Pero, claro, también implica eso, ¿no? Que hay que conocer un poquito. Entonces, Bitcoin, pues yo siempre digo, Bitcoin te trata como un adulto. Efectivamente. Es decir, te trata, para bien o para mal, te trata como un adulto. Eso implica que tienes que estudiar un poquito, tienes que conocer un poquito el sistema, entonces tienes que hacerte responsable también un poquito, ¿no? A cambio vas a tener mucho poder, y es que ese dinero es tuyo y no te lo va a quitar nunca nadie, ¿no?
Hay una cosa que has dicho que creo que también es interesante por hilar otro punto, decías de la pseudonimia, ¿no? O sea, hemos tenido ya el Sí, programa anterior, vino Samuel, estuvimos hablando de todo lo que es la identidad digital y claro, o sea, en el fondo, blockchain, es cierto que tú no sabes quién está detrás de un address, que es el identificador de un usuario en la blockchain se llama address, pero una vez si tú lo vinculas, es completamente trazable. O sea, no pierdes el punto de dónde ha ido cada satoshi que has movido en la red. completamente, completamente. Por eso se dice que es pseudoanónimo, ¿no? Hasta el momento en el que rompes el anonimato de alguna manera. Y efectivamente, porque blockchain blockchain es básicamente en Bitcoin, la blockchain es una tecnología auxiliar que sirve como una especie de registro en el que se anotan todas las transacciones que se han realizado desde el inicio, desde el primer bloque que se puso allí. En el primer bloque Satoshi guardó una ¿no? La portada del Times digitalizada, Sí. un poco para dar fe, ¿no? De que, pues desde esa transacción hasta ahora, todas las transacciones que se han hecho están en blockchain. Entonces, si tú eres capaz de vincular una de esas direcciones a una identidad, pues eres capaz de trazar todas las transacciones que se han hecho con esa dirección. Eh, ¿Cómo vinculas eso? Normalmente a través de un fallo, ¿no? El usuario comete algún error, deja su dirección IP en algún sitio. Entonces, una vez que se hace esa vinculación, pues es uno de los peligros, claro. Sí, Claro. sí. O sea, es lo que decíamos, de que la clave privada al final es la puerta a todos tus fondos, a todo lo que tú tienes, ¿no? Entonces, ahí tú como experto en seguridad, ¿cómo ves que esté? Porque hemos oído muchos, porque una cosa que se oye mucho y creo que he puesto pues interesante es que se ha hackeado Bitcoin, pero realmente no se ha hackeado Bitcoin, se ha hackeado Sí, alguien que tenía algo encima de Bitcoin sí, y era más inseguro. sí, cada vez que he oído eso, fuera cierto, me hubieran dado €1, sería... Sí, sí, perdona. Sí, no, entonces, ¿cómo crees que está a día de hoy la ciberseguridad en todo lo que... Porque sabemos que la blockchain a día de hoy ha sido infranqueada, pero todo lo que hay alrededor, los wallets, los exchanges y todo esto, ¿cómo crees que está...? Esa es la pregunta, lo has dicho tú en toda la misma frase, ¿no? Yo no conozco ningún sistema que lleve funcionando de manera ininterrumpida. Ha habido alguna vulnerabilidad en Bitcoin, sobre todo al principio. Pero el caso es que lleva funcionando desde 2009 sin parar y hay un incentivo muy grande para atacarla, ¿no? que sería robar el dinero. Con lo cual podemos considerar que la criptografía que asegura la blockchain en general, o la de Bitcoin o Ethereum en particular, son perfectamente seguras. Entonces, la pregunta es la que tú dices, ¿no? Es cómo, que yo creo que ahora mismo es una de las grandes áreas a resolver. La seguridad, la usabilidad de la seguridad, ¿no? Es cómo hacer seguro las transacciones diarias de gente que no tiene por qué ser un experto, pero quiere operar de manera segura. Y ahí todavía hay muchísimo por hacer. Y es un tema muy bonito, además, para investigar en él o para trabajar en él, ¿no? Es cómo hacer que gente que no sea completamente experta en el área pueda mantener la seguridad de su dinero y de sus carteras sin que, incluso a prueba de sus propios errores, ¿no? Claro. Hacer el sistema... Sí, o sea, aquí vamos, siempre insistimos en que al final blockchain va a ser algo, o la tecnología blockchain, las criptos y demás, va a ser muy transparente para el usuario. Sí. Y ahí es donde va a estar, porque si no la gente no lo va a usar. O sea, si la gente a día de hoy ya descargarse MetaMask, que es una extensión de navegador para manejar Ethereum y demás, es complicado. Si lo quieres tener securizado, que sabemos que haya, pues tener un ordenador desconectado para imprimirte una clave en un papel que guardas en el fondo de un saco, en el armario más profundo de tu casa. Pero ahí, en esa parte de la usabilidad, yo creo que es donde, porque además sabemos que se peca mucho de reutilizar contraseñas y demás, que al final somos el punto más vulnerable de todo esto. Somos las personas, ¿no? Con diferencia, y los errores de las personas, ¿no? Estos, claro, cuando comentabas tú lo de decíamos antes, ¿no? Estos errores que ha habido de gente que ha perdido, la mayoría de los problemas vienen por gente que pierde sus claves, ¿no? Como decíamos antes, tú cuando entras en este mundo te generas una clave y esa clave ya te da acceso a tus fondos para siempre. Si pierdes esa clave, pierdes el fondo, ¿no? Entonces, una de las grandes patas de todo esto es asegurar que no puedas perder esas claves aunque quieras, ¿no? Y aquí hay muchas estrategias, ¿no? Pues hay gente que se imprime, como has dicho, ¿no? Las imprime físicamente en chapas de metal que son antiácido, antifuego, anti-tal, ¿no? Aquí se encontrará un poco el equilibrio entre tu nivel de paranoia, que en ciberseguridad enseguida, como no te cortes un poco, enseguida
y un nivel de seguridad aceptable. Al final, depende mucho del uso que vayas a hacer. Yo siempre digo, depende. Si no vas a operar con las criptos y tal, obviamente no lo tengas nunca en un exchange, ¿no? Y tenerlo en una cartera que se llama una cartera fría. Suele hablar de carteras frías, carteras calientes. Una cartera fría es una cartera offline que está fuera de... Entonces lo tienes, pues, o bien incluso una medida, puede ser perfectamente seguro tenerlo en un papel. Depende de dónde guardes ese papel, ¿no? Claro. Pero como tú dices, un ordenador apagado o un papel o una medida así puede ser perfectamente segura si aseguras bien eso. Y si no, yo siempre recomiendo usar dispositivos hardware. Cuando hablamos de carteras hay algunos cacharros pequeñitos USB que cuestan poco dinero, menos de 100 euros. Y te da mucha seguridad porque incluso aunque los pierdas, tienen una protección, otras claves que te... y guarda esa cartera también en un buen sitio. Entonces hay 2 o 3 medidas sencillas, como esta que estamos diciendo, que te van a asegurar la seguridad de tus claves a largo plazo. En muchos de estos casos muy mediáticos de este tipo que perdió no sé cuántos millones de dólares en Bitcoin, porque su expareja le tiró el portátil donde tenía, pues la inmensa mayoría son eso, son olvidos o gente que se había olvidado de todo esto, pero hoy en día alguien que tenga sus fondos en Bitcoin yo creo que no se va a olvidar de guardar bien la clave, porque puede ser mucho dinero. Claro. No, pero hay una cosa por retomar, porque todo esto de las claves creo que a veces también genera un poco de duda, en el sentido de la gente piensa que una clave privada sirve para cifrar, para coger información y cifrarla, pero también para firmar. Entonces, ¿cómo explicarías tú a los alumnos como profesor la diferencia entre firmar y cifrar? Vamos a meternos ahí. A ver... para todos los públicos. Sí. Sí, ya te he dicho como me despide. No, es sencillo. Hay básicamente 2 operaciones criptográficas básicas, ¿no? Que se llaman cifrar información o firmarla. En realidad todos sabemos a qué nos referimos. O sea, cuando uno habla de cifrar información, lo que está garantizando es el secreto. Y seguramente todos hemos jugado de pequeños a esto de coger un texto y cambiarle cada letra. Pones, si es una A, la pasas 2 posiciones adelante, ¿no? La pasas a la C, la B se convierte en una D y así, ¿no? Un mecanismo tan sencillo como ese se llama cifrado de César. Es un método de cifrado. Puede ser tan sencillo como ese, ¿no? Hombre, lo que utiliza blockchain es algo más complejo, pero conceptualmente es igual. Sí, vamos, igual que la máquina Enigma, ¿no? O la máquina de Enigma, la película. Sí, que es una historia súper interesante, ¿no? Mucha gente no sabe que el trabajo de Alan Turing salvó millones de vidas, ¿eh? Y acortó la duración de la guerra en varios años. Sí. Pero no me desvíe con ese tema porque me encanta y nos dedicamos solo a eso. Entonces hay básicamente 2 operaciones que podemos hacer, ¿no? Cifrar la información con esa clave o firmarla. Firmarla también sabemos todo lo que es básicamente lo que hacemos con el DNI electrónico, ¿no? Y cuando decimos firmar es exactamente lo que hacemos con un papel, ¿no? Cuando nosotros estampamos nuestra firma en un papel, estamos diciendo, bueno, doy fe de que este papel es auténtico, ¿no? Yo he revisado el documento y digo que es auténtico, ¿no? Pues firmar digitalmente es esencialmente lo mismo. Con una clave privada, yo calculo una función resumen del documento y lo sello con esa clave privada. Eso me permite en Bitcoin firmar la transacción. Técnicamente sería, yo firmo la transacción que mueve el dinero. Para yo transferir dinero en Bitcoin de una cartera a otra, estrictamente hablando, lo que hago es firmar una transacción en la que autorizo a mover 0,5 Bitcoins de una cartera a la otra. Como la firma se hace con la clave privada, el conocimiento de esa clave me permite hacer esa transacción. Si yo pierdo esa clave privada, el dinero está ahí, no se ha perdido. Este tipo que hablábamos antes, que había perdido tal, el dinero suyo sigue en la cadena de bloques. Lo que pasa es que le ha perdido el conocimiento de la clave privada y la capacidad de firmar una transacción que le permita moverlo. Entonces no puede recuperarlo, pero el dinero está allí. Claro, o sea que al final la firma es demostrar que tienes el control de algo. Justo. Una firma digital esencialmente es, efectivamente, tú estás demostrando que conoces la clave privada adecuada y que, por tanto, eres la persona. El racional es ese, ¿no? Es cómo me demuestras criptográficamente que eres cierta persona en un sistema completamente descentralizado como el que queremos montar. Si no hay nadie en el mundo físico es muy fácil, ¿no? Tú vas a una comisaría de policía y alguien te mira así, mira la foto, ¿no? Y dice, vale, pues parece que eres tú.
¿Cómo haces eso con un software, con un algoritmo? Pues solamente lo puedes hacer con criptografía. Y entonces vale, yo voy a considerar que tú eres la persona que dices ser si me demuestras que conoces esta clave privada. Pero ¿cómo hacemos eso sin que me la digas? Porque si me la dices, Claro. ¿no? ¿Cómo me haces eso? Pues firmando algo. Yo te doy, demuéstrame que conoces esa clave, firmando esa transacción. Si la firma es válida, porque claro, hemos hablado de la parte de la generación de la firma. Luego hay otra operación que es validarla. La firma se genera con la clave privada, pero se valida con la clave pública. Entonces, de forma que porque cada nodo, cada participante en Bitcoin tiene una clave privada y una clave pública, que están relacionadas entre sí, matemáticamente. La clave pública, como su nombre propio indica, es pública. Entonces tú puedes conocer mi clave pública. Sí. Para tú validar que la firma realmente es mía, lo único que tienes que hacer es utilizar mi clave pública. Entonces tú podrás comprobar que la firma que yo he hecho para mover ese dinero es realmente válida. Y si lo es, pues la transacción se procesa en Bitcoin. Y yo he demostrado que conozco esa clave privada sin decírtela. Claro. Es muy ingenioso. O sea, a mí es lo que... Sí, yo creo que es de los más interesantes. De hecho, abre una puerta que luego la trataremos porque creo que es todo el tema de los proofs, las pruebas que hay 200.000 ya completamente. Pero me quiero una cosa que has dicho que creo que es muy interesante y es... ¿Blockchain es descentralizado y necesita la criptografía? Sí, sí. ¿O por usar criptografía tiene la posibilidad de ser descentralizado? Hostia, o sea, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Una buena pregunta. Lo que sí ha hecho blockchain es sustituir la confianza. O sea, la criptografía ha permitido sustituir la confianza en personas en un algoritmo, en el software, ¿no? Sería imposible construir. Pero probablemente sea primero, o sea, que gracias a la criptografía la cadena de bloques puede ser distribuida, ¿no? Sin criptografía, desde luego, no podría construir un sistema descentralizado como este. De hecho, no se podía resolver porque nadie había dado con la clave de cómo combinar esas herramientas. Porque, como decíamos al principio, sí, era un problema que llevaba 30 años abierto. Y entonces solo se planteaban soluciones centralizadas, en el que había una entidad que controlaba todo eso. Pero claro, eso no es una buena solución, porque si esa entidad o bien se corrompe o bien falla, simplemente, todo el sistema se cae. Claro. Pero en Bitcoin la gran novedad es que da igual que hay cientos de miles de nodos de Bitcoin por el mundo y pueden caerse muchos de ellos que la red no sufre. Esa es la gran ventaja, ¿no? Claro, pero ahí entraría lo que es, ¿no? el tema del consenso, que yo creo que es, o sea, porque los protocolos de consenso, ¿no? Hablamos de que si es proof of work, proof of stake, que en el fondo son pruebas de algo, pero justo yo creo que son las únicas pruebas que bueno, proof of stake puede ser más criptográfico, pero proof of work no es nada criptográfico. No es nada criptográfico. Sí, hay un concepto muy interesante de las cadenas de bloques que sí que surgieron con ellas, más o menos, que son los algoritmos de consenso. ¿Qué es eso? Pues es simplemente una manera de demostrar la verdad, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Trabajamos en un escenario muy difícil de resolver. Estamos trabajando en un escenario en el que los participantes no están identificados, son descentralizados. Entonces, claro, ¿cómo evitamos el problema del doble gasto? Que es el problema es decir, ¿cómo puedo evitar que yo gaste dos veces la misma moneda, por así decirlo, ¿no? Claro, porque eso, o sea, por introducir un poco que el problema del doble gasto, lo que decías, claro, ¿no? Es uno de esos grandes problemas es si yo te mando un email de que claro, te doy 10 euros y luego mando otro email de que te doy 10 euros a claro, otra persona, yo estoy usando dos veces 10 euros y no habría manera de comprobarlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y como es un sistema descentralizado, pues no habría manera de comprobarlo para cuando el resto de la gente se diera cuenta ya sería tarde. Entonces ese es el núcleo central que no se podía resolver o que no se sabía resolver antes de Bitcoin, ¿no? ¿Cómo lo resuelve Bitcoin? Con un algoritmo de consenso, que viene a decir, esta es la verdad, o sea, y el algoritmo de consenso utiliza una cosa que se llama proof of work, lo has dicho muy bien, prueba de trabajo, que sí existía antes. De hecho, yo lo apliqué en mi trabajo fin de grado, pero para otra cosa diferente, que era para evitar el spam. Sí. Una prueba de trabajo es una cosa muy interesante también, que es muy sencillo. Es una prueba matemática en la que yo te puedo demostrar que he gastado un cierto tiempo de computación en hacer un cálculo. El cálculo concreto da igual, pero yo puedo decirte, mira, he hecho no sé cuántos mil millones de pruebas en un ordenador y tú puedes comprobar eso de una manera muy rápida.
Entonces, el racional que hay detrás es muy ingenioso, porque Bitcoin resuelve varias cosas solamente con este esquema de prueba de trabajo. Varias de ellas. Y es el siguiente, ¿cómo distingo yo los buenos de los malos? O sea, Estamos, eso es importante, Claro, estamos en un sistema descentralizado, en el que los nodos no están identificados. ¿Cuáles son los buenos y los malos? Pues el racional, lo realmente disruptivo de Bitcoin fue utilizar este esquema de prueba de trabajo para eso. Y el racional es el siguiente. Vale, yo no sé quiénes son los buenos y los malos, pero si tú me presentas una prueba de que has dedicado un cierto tiempo de computación a resolver un cierto problema matemático, yo te voy a recompensar con una serie de monedas que son precisamente las criptomonedas. Te voy a recompensar con un token, con unos datos digitales que tienen un valor económico y le vamos a dar un valor económico. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que para hacer un cálculo matemático pues hay que hacerlo en un ordenador, y los ordenadores a día de hoy funcionan con electricidad, ¿vale? Lo sabemos en el futuro sí funcionará, pero a día de hoy funcionan con electricidad. Y la electricidad hay que pagarla en moneda fiduciaria, sea en dólares o en euros, ¿no? Es decir, al final de la cadena esta de razonamiento, lo que pasa es que yo puedo comprobar que tú te estás gastando dinero en hacer una serie de cálculos, dinero, euros, ¿vale? En trabajar por el bien de la red. Entonces yo te voy a recompensar. Así resolvemos dos problemas, ¿no? Uno que no había salido todavía, que era el de cómo emito yo el dinero. Si no hay una entidad centralizada, si no hay ninguna persona que maneje esto, ¿cómo genero nueva moneda? Claro, ¿A quién se la doy? Que yo creo que eso es muy interesante de Bitcoin, ¿no? De los Bitcoins salen porque se generan nuevos Bitcoins en cada bloque y ya está. Claro. Entonces, ese proceso que estamos hablando de hacer ese cálculo matemático es precisamente el famoso minado de Bitcoin, ¿no? Entonces es eso. Tú trabajas por el bien de la red, vale, pues yo compruebo que esa solución que tú me estás dando es buena y cuando lo compruebo te doy una recompensa. A día de hoy son 6,25, ¿verdad? Sí. Y ya está, pues yo te doy 6,25 bitcoins porque has trabajado por el bien de la red y por asegurar todas las transacciones. Entonces es muy ingenioso porque resuelve dos problemas de golpe. Y al mismo tiempo estoy generando nueva moneda. 6,25 bitcoins cada aproximadamente 10 minutos. Claro, que eso es luego, pues lo que dices, ¿no? Que salen los mineros los van a cambiar por algo que les permita pagar esa electricidad. Exacto. Que han tenido que... Y el sistema se retroalimenta. O sea, que en realidad, ¿no? Muchas veces se dice, no, es que Bitcoin, otro tema interesante que seguro que saldrá en la conversación es que si Bitcoin consume mucho... De hecho te iba a preguntar, porque tú tienes un paper hablando de esto. Sí, sí. Y hacemos, spoiler, no es tan grande como se dice, ¿vale? Para empezar. Pero sí, ¿quieres que hablemos de eso? Sí. De hecho, voy avisando porque no sé si Carlos nos está viendo, pero va a venir. Entonces nos contará la parte económica de esto. Hasta que no me lo vea ya yo tampoco, tengo que perseguir un poco. Sí, es muy interesante, ¿no? Es una de las grandes críticas que se está haciendo hoy en día a Bitcoin, ¿no? Es que consume muchísima energía, como un país pequeño y tal. Hay, como tú bien dices, en el artículo nuestro en el que hacíamos un análisis sobre esto y no era tan grande. Es cierto que es un consumo muy grande, ¿vale? Pero no era tan grande. En cualquier caso, la conclusión es, no se puede separar Bitcoin del consumo energético. Una cosa que yo he llamado, que queda muy cool, pero en realidad es seguridad termodinámica. Me encanta el concepto, me encanta el concepto. Pero insisto que es más cool porque en realidad es muy sencillo, es sencillamente. No puedes evitar, es necesario que haya ese coste energético para mantener la seguridad de la red. Tú a Bitcoin no le puedes quitar el minado porque entonces deja de ser seguro. ¿Por qué? Porque ese coste energético tiene un coste monetario al final, que nosotros llegamos a calcular cuánto costaría tomar el control de la red de Bitcoin teniendo más poder de minado que los propios mineros, ¿no? Y eso al final es una cantidad en millones de dólares, ¿no? Entonces tú no puedes quitar el minado, forma parte intrínseca de la seguridad de la red. Siempre y cuando utilices Proof of Work. Lo has dicho antes, claro, pues hay otro tipo de eso te iba a preguntar, claro. Porque ahora mismo Ethereum, que es la otra gran red, se ha movido a un Proof of Stake. Sí. Y puede tener repercusiones eso en su seguridad, porque su algoritmo es un poco raro, el algoritmo de Proof of Stake, pero ¿puede mantener esa seguridad o se apoya en otras cosas para mantener una seguridad equiparable? También es una buena pregunta. Sabes que Ethereum ha retrasado varias veces en estos años ese paso a Proof of Stake. ¿Por qué? Porque no había garantías de que realmente fuera a ser seguro, ¿no? Proof of Work es como una roca, o sea, funciona muy bien,
lleva muchos años funcionando y hay muchos análisis matemáticos que demuestran que es segura siempre y cuando se mantenga un número mínimo de mineros y tal, ¿no? Pero no hay esos mismos análisis, no hay esa misma formalización matemática para Proof of Stake. Entonces, mi opinión es que está funcionando realmente bien y lo va a seguir haciendo en el futuro, pero no hay esa misma seguridad. Proof of Stake esencialmente es el mismo Eso te iba a razonamiento. preguntar de cómo Sí. explicamos a la gente qué es Proof of Stake, que yo creo que es más complicado. Tiene una gran ventaja y es que no hay minado. Por tanto, cuando Ethereum hace unos meses, ¿no? Hace 3, 4 meses, un poco más, Sí, yo creo, hizo la transición, yo estaba delante del ordenador porque para mí era un momento muy chulo, ¿no? Justo en el momento en el que hizo el cambio, un momento histórico. En ese momento el coste energético de minar en Ethereum se redujo prácticamente a cero comparado con el que tenía antes, ¿no? Entonces, una gran ventaja es que no hay minado. ¿Cómo funciona? Bueno, lo que hace es cambiar el concepto del minado por el de un stake, o sea, una cantidad de dinero que tú pones a disposición de la red. Y el racional es un poco parecido, bueno, yo tengo que seguir distinguiendo los buenos de los malos, pero no quiero un proceso de minado que es costoso energéticamente. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues pedirte una fianza. Básicamente te pido una fianza. Yo te pido una cantidad de dinero que tienes que poner a disposición de la red y si te portas bien, es decir, si minas, ¿no? El equivalente en Bitcoin sería, si resuelves el problema matemático, el equivalente en Ethereum es, si te portas bien y aseguras las transacciones de la red, te recompenso con tokens de la red, que son Ether, ¿no? Y si te portas mal, te quito dinero. Ese nodo que en Bitcoin se llama minero, en el mundo de Ethereum se llama validador, pero básicamente juega el mismo papel. Entonces, sustituye el proceso de minado por este proceso de staking, de fianza. Yo pongo una cierta cantidad de exposición de dinero a la red y que está bloqueado y a cambio proceso las transacciones, y si proceso las transacciones de la red y trabajo por su bien, el sistema me recompensa con un porcentaje de esos tokens y si me porto mal o tal, pues me pueden quitar. Claro. Sí, y volviendo un poco a lo que decíamos antes, ¿no? De todo que me estaba resultando muy interesante, el tema de cómo el minado, lo que tú dices, ¿no? De la seguridad termodinámica, cómo respalda, ¿no? Todo el tema de la red, porque además, o sea, también da valor, ¿no? Porque al final los mineros, de hecho luego te haré otra pregunta, es si crees que está habiendo ahora mucha variabilidad del precio de la energía. Igual hay en países en los que no es rentable, hay en países en los que sí, con lo cual esos países van a concentrar los mineros y eso puede también generar un problema. Lo estudiábamos en ese artículo que comentabas. Hace ya tiempo que el minado es solo rentable con equipos obviamente muy sofisticados y especializados en minado, ¿no? Pero efectivamente se va a concentrar en sitios donde la energía sea barata. Pero iba a decirte algo, pero se me ha ido la cabeza. No sé qué te iba a decir, algo chulo sobre esto. Pero sí, el proceso es ese, ¿no? O sea, se concentra en países donde la energía es barata porque es un proceso muy intensivo, ¿no? Energéticamente hablando. Claro, y ahí otra pregunta, porque estás diciendo, claro, es intensivo en energía, pero entonces también hemos explicado que la información se replica en todos los nodos. Sí. Con lo cual, va a llegar un momento en que sea intensivo en espacio, en memoria, o sea, que necesites mucho espacio de memoria para mantener la integridad de la cadena. Sí, eso es otro debate importante, ¿no? Uno de los problemas, otro de los convenientes que tiene Bitcoin a día de hoy es que puede procesar pocas transacciones por segundo, ¿no? Eso tiene que ver con el tamaño de bloque. El bloque es, pues eso, una estructura de datos en la que se meten las transacciones que se han producido en los últimos 10 minutos en la red. Pues hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿por qué no aumentamos el número de transacciones por segundo haciendo ese bloque más grande de forma que quepa más transacciones? Pues porque si haces eso, dejas fuera de la red a mineros que no tengan una red tan rápida y puedan retransmitir los bloques de una manera rápida o no tengan tanto espacio para almacenarlos. Porque recuerda que se supone que Bitcoin nace con ese espíritu de que sea libre o que cualquiera pueda ser un minero, ¿no? Yo creo que la concentración del poder de los mineros no estaba prevista por quien los... Porque, claro, luego la prueba de trabajo de Bitcoin sí que puede paralizarse, ¿no? Vamos a poner técnicos solo un segundo, para que la gente no se asuste. La prueba de trabajo de Bitcoin, lo que técnicamente se llama inversión parcial de hash.
pero es una tarea que es fácilmente paralizable. Es decir, yo puedo coger la tarea, romperla en miles de trocitos y darle un trocito a cada uno. Eso permite crear hardware específico para atacar ese problema. Y claro, eso provocó que el poder de minado se concentrara en esos pocos mineros, ¿no? Y esos tiempos de los que te decía yo en que se podía minar con un PC de sobremesa, Claro, se perdieron rápidamente. Entonces se perdió un poco la parte democrática de Bitcoin, ¿no? Y se concentró en gente con mucho dinero que podía comprar esos equipos que son caros. claro, es algo que parece que estaba muy orientado a, digamos, no sé cómo decirlo, a democratizar el acceso, ¿no? De Exacto, si exacto. todos ponemos un ordenador pequeñito, es fácil resolver esto. Eso es. Pero en el momento en el que tú pongas un ordenador muy grande, te llevas más recompensas de esas que hablábamos, Claro. ¿no? Porque si tienes más potencia de cálculo, vas a encontrar una solución a ese problema que comentábamos con mayor probabilidad. Entonces, claro, si entonces el primero que ponga un ordenador grande, el otro lo quiere más grande todavía, el otro más grande todavía. Esto es una escalada que es en la que está Bitcoin, pero que, insisto, forma cuanto mayor tasa de hash haya, ¿no? Cuanto más mineros hayan buscando esas soluciones, más segura es la red. La red de blockchain más segura que hay con diferencia es la de Bitcoin, porque es la que más o sea, más gente hay trabajando por su seguridad. Pues luego, si quieres, abrimos el melón de cadenas Sí. de bloques públicas, privadas Sí, y tal, bueno, ¿no? ya lo de las Pero, cadenas de bloques privadas ya es que no, que lo comentábamos pero, antes, todo el tema de cómo se puede diversificar tanto que al final claro, sean tan pequeñas que no tengan esa resiliencia. exacto, pero ha pasado en muchas criptos pequeñas, ¿no? En la que hay poco hash power, poco tasa de hash, es relativamente fácil tomar el control, porque lo comentábamos antes, ¿no? Luego al final, ¿qué ocurre? Que ese algoritmo de consenso que decíamos que buscaba la verdad, luego es muy fácil, si hay una discrepancia, lo que van a hacer los nodos de la red es seguir al que más hash power tenga, ¿no? La cadena se va a bifurcar y van a seguir la cadena que más power tenga. Es decir, si yo tengo más del 50% de la capacidad computacional de la red, podría llegar a falsificar transacciones. Pero claro, obtener ese poder de cómputo en Bitcoin es imposible hoy en día, porque hay tantos mineros que yo no puedo siquiera ya comprar todos los equipos mineros que fueran necesarios para tomar el control de la red, ya es imposible. No podría Entonces, comprarlos. la barrera de entrada es infranqueable ahora Infranqueable. mismo. O sea, y eso es lo que le da seguridad a Bitcoin. Por eso no se puede quitar el proceso de minado Claro. de una cadena de bloques de proof of work. El mismo ataque en realidad aplica lo que mucha gente está confundida con, no, es que el ataque del 51% es solo para proof of work. No. Para cualquier tipo de algoritmo de consenso aplica ese ataque, también en Ethereum. Pero ahí tú cambias la capacidad de minado por el dinero. Necesitas tener más de la mitad del dinero estaqueado por los validadores, claro, que es un montón de sí, cientos y cientos de millones de dólares. Claro, ahí has dicho una cosa muy interesante y es que yo creo que muchas veces nos olvidamos que el mecanismo de consenso tiene dos partes. Primero, el minero genera un bloque, pero lo que decías, ¿no? Luego la red le tiene que seguir. Eso es. Incluso puede ocurrir que dos mineros encuentren un bloque a la vez y hay pequeños forks, bifurcaciones de la red, que duran un tiempo, pero yo creo que eso es interesante. Yo creo que no se ve que incluso que aunque hubiese un minero maligno, no puede publicar lo que quiera porque el resto de la red rechazaría esa información. Eso es, como tú has dicho, se llama un fork. Y ahí es un momento en que la gente se pone muy nerviosa en Bitcoin, ¿no? Cuando pasa eso, todo el mundo está muy nervioso, porque eso es literalmente que la red se bifurca en dos, ¿no? Dos mineros puede ocurrir que encuentren una solución a ese problema a la vez. Y no están intentando engañar ni están atacando, es simplemente que por puro azar han encontrado una solución prácticamente a la vez, ¿no? Las dos soluciones son válidas. Entonces, en principio, no saben a quién seguir. Bueno, pues boom, la red se bifurca en dos y las transacciones. Lo que dice el algoritmo de consenso es que la mayoría debería seguir a la cadena más larga. Eventualmente, una de esas dos cadenas volverá a encontrar un bloque y en algún momento una de las dos será un bloque más largo que la otra. Entonces ya todos los mineros deberían irse si son honestos, deberían irse a la cadena más larga y ya solo la otra bifurcación se pruna, se corta ya sola. Y ya pues la cadena sigue normalmente. Hay forks habitualmente, o sea, no son muy a menudo, ¿no? Pero ha pasado muchas veces que la cadena sigue bifurcado y sola se recupera y ya está, ¿no? Es un mecanismo, por eso digo que la cadena de bloques es una tecnología muy bien pensada y es tremendamente sólida. Ya se autorregula porque desde que se puso en marcha no ha fallado nunca. Entonces ella sola se regula, todo lo que necesita para regularse está escrito en su código fuente
que es otra cosa que no es tampoco muy conocido, pero Satoshi publicó también el código fuente, no solo ese artículo famoso, sino que la primera versión del código de Bitcoin lo escribió y lo publicó él mismo. Sí. Mm. Claro, que eso es por eso, chicos, es por lo que tenéis que esperar a que haya 6 bloques minados encima del vuestro para que vuestra transacción sea válida. Eso es. Porque si no, puede ser que de repente desaparezca y simplemente es el funcionamiento normal de la red. Eso es. Y ahora te voy a hacer una pregunta difícil y es Ah, cuántica. ¿Cómo hostia. impactar aquí? Sabía que sabía que os iba a preguntar. A ver, respuesta breve. Sí, va a tener impacto, pero no pasa nada. ¿Vale? Respuesta larga. O sea, el no pasa nada es importante, ¿eh? Sí, no va a pasar nada, porque efectivamente la computación cuántica va a hacer que la criptografía, estos algoritmos de los que estamos hablando todo el tiempo, pues los que se utilizan en las cadenas de bloques mayoritariamente son unos que se llaman curvas elípticas, ¿no? Un nombre así muy... bueno, pues a ellos efectivamente la computación cuántica va a hacer que la seguridad actual se reduzca muchísimo. Pero, insisto, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el NIST, que es un órgano, NIST, National no sé qué, Standard Technology, es un organismo norteamericano que genera estándares criptográficos, ¿no? Ya tiene preparado algoritmos que se llaman quantum resistant, o sea, que son a los que la computación cuántica no les afecta. Y tienen algoritmos de cifrado, de firma, como hemos hablado antes. Entonces ya están preparados. ¿Qué pasará cuando llegue el momento? También es verdad que a la computación cuántica le queda todavía más tiempo del que se dice que le queda, ¿eh? Bueno, yo he visto por ahí que dicen que hay un ordenador de sobremesa cuántico, que no sé cómo de real será eso. No, es imposible porque eso no puede mantener la coherencia. No, o sea, eso no es cuántico. Digo, hay mucho de marketing también, Sí. un poco de marketing en todo esto, ¿no? Le queda bastante más tiempo del que se suele decir, pero hay que ir preparándose, sin duda. Entonces, nada, pues cuando esos algoritmos ya están listos, dentro de un tiempo, con calma, se cambiará los algoritmos criptográficos que se utilizan ahora por estos nuevos y ya está. Y para eso habrá que hacer un hard fork, lo que hemos hablado, o sea, provocar una bifurcación, pero provocarla a propósito, ¿no? Para que decir, bueno, a partir de este punto vamos a utilizar una criptografía diferente. Entonces todos los mineros que no se hayan adaptado dejarán de poder minar porque el resto de los mineros no van a reconocer esos bloques como válidos. Pero ya está, y se bifurcará la cadena. Si algunos mineros quieren seguir con el esquema antiguo, pues que sigan, ellos verán, pero la mayoría de los mineros en este caso seguirán por la cadena segura y ya está, y no pasará nada. O sea que en realidad sí es una amenaza, pero no... Y te puedo preguntar qué característica tienen esos algoritmos quantum resistance para decir que son quantum resistance. ¿Son simplemente que se utilizan números más grandes que aumenta la probabilidad? Hostia, ¿O se no. utiliza...? Eso sí que es técnico, ¿eh? No, utilizan problemas completamente diferentes, ¿no? Lo que sí estoy seguro que mucha de la gente que nos está viendo sí que conocerá será, pues han oído hablar a lo mejor de RSA, ¿no? Que es un algoritmo de clave pública y privada, como hemos estado hablando, que está basado en la factorización de números enteros. En realidad es muy sencillo, si yo multiplico dos números, 3 por 7, 21, ¿vale? Pues multiplicar 3 por 7 es fácil, ¿no? Pero si yo te pregunto, ¿cuáles son los dos números los dos números primos que multiplicados entre sí me dan 21? Si te digo 21, tú me dices enseguida 3 por 7. Sí. Pero si te doy un número de 100 cifras de largo y te digo, este número es producto de dos números primos, ¿puedes decirme los dos primos que son? Aquello del máximo común múltiplo y el mínimo común divisor exacto. Llevado al extremo, ¿no? Eso es. Pues algo tan sencillo como eso es el problema que se conoce como RSA, ¿no? El problema de factorización de enteros. Porque es un problema que no hay un algoritmo muy eficiente que factorice números, ¿no? El de las curvas elípticas está basado en un problema similar, que, bueno, pues curvas, básicamente, sí, una curva de grado 3, que todos hemos visto en bachillerato alguna vez, ¿no? Pues estos algoritmos quantum resistant utilizan problemas diferentes, completamente distintos, o sea, se basan en primitivas criptográficas nuevas que se ha demostrado que no son vulnerables a este tipo al tipo de paralización masiva que hace la computación cuántica y que entonces pues son resistentes. No necesitan una clave especialmente más larga, ni nada por el estilo, no tiene que ver con la longitud de clave, sino el problema matemático subyacente en el que se basan. Claro. Has dicho una cosa muy interesante y es que al final lo que dices, ¿no? La cuántica es una masificación de cálculos en paralelo. Un resumen muy, muy básico, pero creo que puede ayudar a entender por dónde puede atacar y por dónde no. Sí, es como
simplificándolo mucho, hemos oído hablar esto del estado cuántico de las cosas, ¿no? Que no sabemos muy bien qué es, pero bueno, lo del gato de Schrödinger, ¿no? Eso Sí. seguro que todo el mundo está vivo y muerto a la vez. Pues eso es básicamente lo que hace un computador cuántico, ¿no? Es calcular todos los posibles estados en los que se puede encontrar en un ordenador normal es binario, o algo se encuentra en estado 0 o en estado 1, ¿no? Un computador cuántico básicamente lo que hace es que el bit, que se llama qubit, ¿no? De quantum bit, Sí. puede estar en todos los estados posibles entre 0 y 1 a la vez. Claro, eso es increíblemente potente, porque puede calcular básicamente miles de millones de operaciones por segundo, porque, claro, lo calcula todo a la vez, por así decirlo. Todas las posibles combinaciones lo calcula a la vez. Y solamente cuando es necesario el resultado, junta, ¿no? Junta todo y... Técnicamente la función de onda colapsa, lo que pasa es que al final, sí, colapsa y ¡pum! Y sale el resultado mágicamente, entre comillas, ¿no? Y lo que ha pasado en el proceso es que se han computado todos los pasos intermedios, todas las posibles combinaciones, ¿no? Un ordenador clásico tiene que pasar por todos los pasos, uno tras otro, de manera secuencial. Un computador cuántico se salta esos pasos, por así decirlo, y los calcula porque está utilizando precisamente la física cuántica, o sea, está utilizando una propiedad de la materia, y entonces, claro, es imbatible. O sea, es que ya más bajo que a lo bruto ya. Claro, o sea, es como estás utilizando una propiedad de la materia, entonces estás utilizando la física para que calcule por ti, por así decirlo. Claro. Es muy, eso es increíblemente, que por cierto, el próximo premio Nobel español es Sáenz Cirac, que es una persona súper español, que es uno de los mayores expertos, por no decir mayor experto mundial en computación cuántica, es español, y que va a ser el próximo premio Nobel español que tengamos, sin duda. Joder, pues eso nos gusta, tirando Hombre, de claro, casa. por Dios, claro. Además es un tipo, trabaja en el Max Planck alemán, que es un instituto prestigiosísimo, y es probablemente, sin duda, el mayor experto del mundo en computación cuántica. Qué interesante esto es. Estamos ya acercándonos al final y quería volver a una cosa de que estábamos hablando antes de las pruebas de trabajo, la prueba de stake, pero ¿crees que hay alguna otra prueba? Porque al final se pueden hacer muchos tipos de pruebas criptográficas que creo que son muy interesantes, ¿no? Que por ahí vamos a ver, pues por ejemplo, prueba de fondos para todo esto que está pasando de los exchanges, o sea, todas esas pruebas de edad de personas, ¿no? O sea, yo por ahí creo que hay también un tema muy interesante porque todas esas pruebas también pueden ayudar mucho a la ciberseguridad, ¿no? El ser capaz de demostrar criptográficamente algo. Eso es muy interesante y efectivamente todas estas pruebas se basan en algo que se llama conocimiento nulo, ¿no? O pruebas de conocimiento nulo. No quería decirlo, no Ya, quería lo decirlo, sé. No quería decirlo de Te he visto pruebas la cara. de conocimiento nulo, pero sí. Te he visto la cara que has hecho así, evitando la palabra. Pero no, yo creo que está bien ponerlo encima de la mesa, lo explicamos. Una prueba de conocimiento nulo es parecido a lo que hemos dicho antes, de demostrar que yo sé algo sin desvelarte ese algo, ¿no? Las pruebas de conocimiento nulo son tremendamente interesantes porque te puedo, por ejemplo, demostrar que mi edad está en un rango entre dos números sin decirte mi edad. O puedo demostrarte, como te estás diciendo en las pruebas de fondos, que yo tengo una cantidad de fondos en una serie de wallets sin desvelarte la cantidad exacta y sin que... Entonces, todas estas pruebas criptográficas son muy interesantes y han tenido un resurgir enorme a raíz de blockchain, porque antes básicamente solo existía la prueba de trabajo, la proof of work, ¿no? Claro. Como te decía, se utilizaba antes para evitar el spam, pero nunca se había vinculado con nada más, ¿no? Y ahora hay una plétora de tipos de pruebas que han surgido todas a raíz de este tipo de cosas, ¿no? Y veremos más en el futuro. Son muy interesantes porque te permiten, todas son necesarias para seguir manteniendo esta manera de funcionar descentralizada que estamos diciendo, anónima, porque claro, es muy fácil que yo te demuestre mi edad, saco mi DNI, te lo enseño, pero tú ya sabes la edad que tengo y probablemente veas otros datos míos que no quiero no tengo por qué querer enseñarte, ¿no? ¿Qué problema hay? Pues que no son sencillas de diseñar. Las pruebas de conocimiento nulo son probablemente de unas de las áreas de la cripto más duras que hay, porque no es un área que está en plena investigación, no es fácil crear pruebas de conocimiento nulo nuevas, ni todos los problemas se prestan siquiera a que existan. Entonces es un tema aún por resolver, pero tremendamente interesante y seguiremos viendo nuevos tipos de pruebas de conocimiento nulo seguro. Claro, en el futuro. o sea, y había precedentes de, o sea, porque, o sea, lo que dices, ¿no? Ha habido un resurgir con las criptos, pero ya venían de antes, o sea, ya había un intento o alguien que se hubiese ocurrido que se podía utilizar para algo. Sí, las pruebas de conocimiento nulo, como te decía al principio, es que no hay una tecnología nueva en Bitcoin,
pero sí un uso muy ingenioso de él, ¿no? Ya existían las pruebas de conocimiento nulo, se existían de hace varias décadas, pero así aplicada solo la prueba de trabajo, y que no es estrictamente una prueba de conocimiento nulo, pero, pero la tecnología ya existía, sí. Pasa que ahora se está aplicando gracias a cadenas de bloque, a problemas reales, ¿no? A problemas aplicados en una tecnología como esta. Claro. Para los demás, que sepáis que las pruebas de conocimiento cero, seguro que vais a hablar de ellas como Zero Knowledge Proof. Sí. Hay, bueno, por ahí alguna cadena tipo ZK. Sí, que no. las aplican las transacciones de hace tiempo. Exacto. Sí. Entonces, vamos, por si queréis investigarlo. Sí. Pues llevamos todo esto, creo que es muy interesante. No sé si vamos acercándonos al final, vamos a ver si tenemos preguntas del público. A ver. De momento, no. Gracias, Patri. Encantadas tarjetitas, ¿eh? Sí, Son son una maravilla estas tarjetitas. Son geniales. El merchandising del programa pronto disponible, os lo prometemos en todas nuestras redes sociales. Son geniales. Pues la primera pregunta, están recuperando una cosa que has dicho. ¿Quién crees que es Satoshi? Oh. A ver, esto es pura especulación, por mi parte, pero ese paper es muy significativo porque no lo ha escrito alguien académico, ¿no? Yo que me he leído literalmente cientos o miles de artículos académicos en mi vida, eso no lo ha escrito alguien de una universidad, porque al final siempre escribes un poco de la misma manera, tienes... Sí, que se le podría haber reconocido por la mano. Se le podría haber reconocido, sí. O sea, y eso no lo ha escrito alguien de una universidad. Fuera del mundo académico, yo creo que solo hay un sitio donde haya un nivel de cripto suficiente para haber creado algo así, que son los servicios de inteligencia. Entre los servicios de inteligencia, para mí los mejores, sin duda, son los israelíes, ¿no? Que tradicionalmente, de hecho, los grandes criptógrafos de la historia son todos israelíes. Entonces, esto, insisto, es pura especulación, pero desde mi punto de vista son una o varias personas de probablemente pues, algún servicio criptográfico de algún servicio de inteligencia del mundo, israelí probablemente. Luego se sabe que se ha hecho todo tipo de... ¿Y por qué? Porque si no, también tiene que ser alguien que tuviera una buena motivación para permanecer al anonimato, ¿no? Porque realmente, si creías que no estabas haciendo nada malo o tal, no tendrías por qué haber permanecido al anonimato, o ya hubieras... Y luego me temo que algo le ha pasado a estas personas. No sé por qué tengo la sensación de que han fallecido de alguna forma. Lo digo de verdad porque han tenido muchas oportunidades serían unas personas tremendamente ricas, ya no solamente por el tema del económico, que es lo de menos, sino porque podrían ayudar mucho sí, solo en conferencias ya estaría jubilado. Abriría telediarios y tal, o sea, una noticia realmente increíble si ahora mismo surgiera, y ayudaría mucho a que todo esto terminara de despegar, ¿no? Entonces, en mi opinión, en resumen, es eso. Se ha hecho muchos estudios sobre a qué hora escribía, seguro que los conoces, ¿no? Sobre el lenguaje que utilizaba, porque esta persona estuvo escribiendo en los foros durante mucho tiempo sí. Y de repente un día, de la noche a la mañana, desapareció. Así. Ahí está. Cualquiera puede encontrar, es muy interesante, buscar el último post que escribió, que era muy vulgar, o sea, no decía nada especial, decía algo sobre que tenía que subir cierta actualización y no sé qué, y ya está. De repente, ¡pum!, desapareció, ¿no? Entonces yo creo que era alguien que no podía decir su verdadera identidad porque trabajaba en un sitio como este, que obviamente no hubiera visto bien que alguien de su propia organización creara un sistema para subvertir el sistema, ¿no? Y que probablemente algo le ha pasado. Yo no quisiera ser agorero, pero me extraña mucho este silencio. Silencio raro, de radio completo. Es raro, completamente, sí. ¿Y no crees ahí que, porque claro, o sea, Bitcoin surgió en un momento que fue justo tras la caída de Lehman Brothers, toda la crisis que hubo, que parecía un poco reaccionario, ¿no? Le hemos dado el control a los bancos in extremis. Entonces, claro, pero todo esto tenía un nicho muy americano, ¿no? Entonces, que digas que de que es israelí, ¿crees que hubo alguna colaboración? No lo que decías, sé. ¿no? De un grupo, que igual había cierta parte americana, cierta parte... Se han hecho todo tipo de análisis y, por ejemplo, esta persona a veces se ha llegado al punto de comprobar que a veces decía trash y otras veces bin. Y no sé cuál es la americana y cuál es la inglesa, pero una de las expresiones es más utilizada por los americanos, y bin, trash es americana, bin o al revés, ¿no? No sé cuál es. El caso es que una es más típica americana y otra más típica inglés, ¿no? Entonces, se ha hecho mucho análisis de todo lo que escribió y por eso se cree que son varias personas. No sé la nacionalidad, lo de israelíes de verdad que es una cosa... pero me parece una reflexión muy interesante, ¿no? Es que, exacto, lo que sí sé con absoluta seguridad es que no es una profesora universitaria, no es alguien de la academia, por la forma en la que se ha escrito ese paper, y
lo de servicio de inteligencia también es porque fuera de la universidad es que no es raro. Y solo los sitios donde más se sabe de criptografía a este nivel es en los claro, es que centros es criptológicos. una matemática muy árida, ¿no? Es El de la completamente, criptográfica. exacto. Aunque he dicho varias veces que no inventa nada nuevo, pero es tremendamente ingenioso. O sea, no quiero quitarle ningún valor, todo lo contrario. No, De es hecho, que hay que entenderlo muy, muy profundamente para claro, ser capaz de claro. aplicarle ese nivel. E insisto, resolvía un problema que no habíamos sido capaces de resolver los grandes académicos durante 30 años, con lo cual, o sea, ningún demérito, todo lo contrario. Entonces pienso que puede ser alguien de un servicio de inteligencia y israelíes, ahí sí, ahí me tiro a la piscina, ¿eh? Eso Sí, es pero, simplemente pero con mucha lógica, yo lo veo con mucha lógica. porque son realmente buenos, los grandes criptógrafos de la historia, hoy en día, pues las grandes startups relacionadas con cripto de alguna manera, están todas en Israel, hay un apoyo tremendo del gobierno tal siempre, y hay muchísima tradición criptográfica. Sí, casi todo el hardware cripto bueno es maletín israelí, es lo que se oye siempre. Exacto. Y hay mucha tradición. La Universidad de Tel Aviv, por ejemplo, tiene programas en criptografía los mejores del mundo. O sea, que hay mucha tradición. La siguiente pregunta me parece muy interesante y es, ¿crees que la red de Bitcoin podría sobrevivir a un apagón mundial? Hostia. Al blackout de Mira, esta es la primera que me la hacen, qué chula. Hombre, si entendemos, si es un apagón completo de electricidad, no. Porque se apagarían también todos los mineros y tal, ¿no? Lo que sí ha sobrevivido es a todo tipo de escaladas de salida masiva de minero, ¿no? Tú lo decías antes, ¿no? Cuando se movió todo el minado masivo que se estaba haciendo en China al norte de Estados Unidos y sur de Canadá y tal, que fue un traslado masivo en muy poco tiempo, pues lo de siempre, no, Bitcoin se hunde, Bitcoin se verdad, y no pasó absolutamente nada. El algoritmo que tiene dentro ajustó él solo la dificultad de los bloques para que siguiera tardando entre 1,5 y 10 minutos, y ya está, y no pasó nada. O sea, es tremendamente resiliente la red. Está diseñada para que, da igual el número de mineros que haya, pueden entrar y salir de forma masiva muy rápidamente y el algoritmo se adapta enseguida. O sea, que si fuera un apagón masivo, claro. Sí, rollo un PEM de estos, ¿no? De que destruya todo tipo de tecnología, podría ser... Pero la verdad es que si en cuanto volviera la electricidad, volvería todo a funcionar bien, realmente. O sea, no se pararía porque no hay electricidad, ¿no? Pero no porque la red se viera comprometida. Muy interesante esto. Y vamos con la última. Bueno, a ver cómo explicamos esta fácil. ¿Cómo funciona el hash de los bloques? Hostia. Vale, venga. O sea, yo creo que esto... Al final la gente quiere duro, quiere... Porque además no es solo el hash de los bloques, ¿no? Yo creo que es la magia de cómo enganchas un bloque con el siguiente metiendo el hash del anterior en el nuevo, ¿no? Claro. Mira, empezamos por la prueba de trabajo, ¿no? Sí. Si quieres, esa inversión parcial de hash que he dicho antes, en realidad es muy sencillo. Una función hash es una función matemática, criptográfica, que lo que hace es resumir cualquier cantidad de datos en una salida de una longitud determinada, ¿no? Tú puedes meter una película, un documento, lo que sea, pasa por esa función, una especie de mezcladora, y proporciona una salida única para cada posible entrada. Entonces, la probabilidad, yo no sé, no hay ninguna cosa ninguna propiedad que me vincule la entrada con la salida. A priori yo no sé qué número va a salir. Pero yo te voy a proponer, yo soy el diseñador de Yo soy Satoshi y te digo, tú lo que vas a hacer, el proceso de minado va a ser que tú vayas probando posibles entradas hasta que una de las salidas de forma aleatoria tenga 4 ceros delante. Empiece con un número que sean 4 ceros primero y luego ya lo que sea, ¿no? ¿Cuál sería tu estrategia? Bueno, pues las funciones hash están diseñadas para que no haya ninguna estrategia mejor que la fuerza bruta. Tú tendrías que empezar con un dato cualquiera, probar. ¿Tiene 4 ceros delante? No. Pues venga, el siguiente, probar, y así. Ese proceso de probar hasta que da un número de ceros, eso es el minado, ni más ni menos. Entonces, no hay ninguna estrategia. La dificultad entonces se va ajustando. Entonces yo puedo, esos ceros delante también es muy, muy ingenioso porque yo puedo, si hay más mineros, la probabilidad de que alguno de ellos encuentre esa solución más rápidamente es mayor, claro, más gente probando, ¿no? Entonces, yo puedo ajustar los 10 minutos que quiero que tarden las transacciones en término medio para que sea usable en el comercio y tal, poniendo más ceros o menos. ¿Que vienen más mineros a la red, entran más mineros? Vale, te pido que en vez de 4 ceros sean 5 o 6 o 7, o lo que necesite. Que salen mineros, voy quitando ceros. Y así puedo ir ajustando la dificultad del problema para que siempre tarde unos 10 minutos aproximadamente. Claro. Y luego los bloques se enganchan pues simplemente porque, por eso se llama cadena de bloques, ¿no? Porque un bloque es simplemente una colección de todas las transacciones que han ocurrido en esos 10 minutos.
Los mineros las agrupan en un bloque y calculan ese hash del minado sobre ese bloque, junto con otro numerito más para darle aleatoriedad. Claro. Entonces, esa entrada, esa función hash que estamos diciendo para que salgan esos ceros, son las transacciones que han ocurrido en los últimos 10 minutos. Vale, pues cuando encuentro una solución, el resto de mineros la validan, es decir, vuelven a calcular la función hash, no se fían de quien dice que ha encontrado la solución, claro. Buscan esas transacciones, ellos calculan la función hash y comprueban que efectivamente sale lo que decía antes, ¿no? Que como es una comprobación es muy rápido. Eso es, como es una comprobación es muy rápida. Entonces ellos comprueban la validación, vale, está correcto, te dan tu recompensa, toma 6,25 Bitcoin y además ese bloque ya se considera seguro y se añade a la red. Entonces hay una serie de punteros en los bloques y el puntero anterior se ajusta para que ese hash que acabamos de encontrar ya esté vinculado a todos los bloques anteriores y así podamos ir creciendo la cadena en el futuro, ¿no? De forma que yo no puedo, como están todos vinculados criptográficamente, no puedo cambiar uno del medio. Porque claro, tendría que calcular todos tendrías que recalcular todos para ajustar los hashes de cada uno de los bloques. Entonces no puedo quitar nada. Una vez que yo meto ya un bloque en la cadena, no lo puedo modificar, porque puedo intentarlo en mi copia local, pero el resto de nodos se van a dar cuenta enseguida, con lo cual no sirve de nada. Por eso se dice también, en cierta manera, que una cadena de bloques es como una base de datos distribuida de solo lectura, en cierta manera, ¿no? O de escribir una vez, leer. Y ahí te voy a lanzar ya la última pregunta antes de cerrar, y es con esto que dices, porque creo que es muy interesante. Esto va a ser técnico, ya os aviso por si queréis ir desconectando, pero si tú vas poniendo ceros, llega un momento en que hay veces que puede resultar más interesante lanzarlo a lo loco, pues ya el número es tan pequeñito que podríais lanzar a lo loco posibles soluciones. O sea, si reduzco mucho porque si digamos que solo dejo un número, mi hash puede tener 0 o 1. Ah, si todo lo de antes son ceros. Todos son ceros. O sea, no, pero eso es imposible. Porque imposible, no se ha dado nunca. Un hash de este tipo, estamos hablando que tiene 256 bits de longitud, ¿no? Entonces, claro, para que tú tengas tantos ceros delante, tendrías que tener más mineros en Bitcoin que humanos ahí. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Entonces, efectivamente, sí podría, pero nada, antes de llegar a eso, la dificultad sería, o sea, habríamos acabado con el minado, habríamos encontrado todos los Bitcoins ya antes. O sea, porque ahí podrías coger el mismo bloque, lo lanzas dos veces, luego 0 con 1 y un número que sea, y alguno va a funcionar, sí, ¿no? Sí, no lo había pensado nunca, no, pero es imposible llegar a eso porque la dificultad sería tan grande que mucho antes el sistema no... O sea, se habría acabado los Bitcoins antes, me refiero, los habríamos encontrado antes. Vale, pues oye, nada, Óscar, vamos a ir cerrando, hemos llegado, ya es la hora de irnos, y te quería dar las gracias por estar aquí, por compartir este rato con nosotros. Un placer, me lo he pasado genial. A vosotros, seguidores, nos vemos dentro de 15 días en el siguiente episodio de Capa 3. Va a ser muy interesante, tendremos una invitada muy especial, ya os lo voy adelantando. Y nada, ya sabéis, seguidnos en todas las redes, dadle like al vídeo en YouTube, que va a estar subido después de esto, seguidnos en el canal de Twitch, y nada, si tenéis alguna cosa, algún comentario, siempre podéis escribirnos. ¡Nos vemos!